Paula Larrambevere, yo soy médica, pediatra, trabajo en mi pueblo, en Arequito, desde el año 95. Eh, Estoy a cargo de la Secretaría de Salud Pública de la Comuna de Arequito desde el año 97 y desde el año 2019, más precisamente el 13 de noviembre, estoy a cargo de la dirección del SAMCO, de mi pueblo. Muy bien. Mi primera pregunta es, ¿cuándo supo que quería ser médica y cuándo eligió su especialidad pediatría? Mira, la realidad es que quería ser médica, creo que lo supe toda la vida. Cuando ahí en mi barrio jugaba con mi prima y con una amiga, yo siempre era la médica de los muñecos, que nunca fueron mi afición jugar con muñecos, excepto para hacerle vendajes, yesos o suturas. Y bueno, mi prima y mi amiga eran docentes. Y toda la vida, pero desde que tengo registro, supe que iba a ser médica y que iba a ser pediatra puntualmente. Fue mi vocación desde siempre. No, no te puedo decir un momento, pero viste cuando sos chiquita y te preguntan qué vas a hacer, y bueno, mi respuesta era siempre médica de niños, toda mi vida. Muy bien. ¿Cómo congenia sus actividades como pediatra y como secretaria de salud de la comuna de Arequito? Bueno, yo por supuesto que obviamente vivía aquí en Arequito, por cuestiones de estudio viajé a Rosario, que es la universidad donde nosotros estudiamos, donde yo estudié puntualmente, y ya una vez que fui pediatra volví a Arequito. Siempre se me hizo muy difícil irme de Arequito, de mi pueblo. Lo tengo muy arraigado en el corazón y bueno, siempre supe que iba a estudiar y que iba a volver. Y bueno, así fue, me casé, puse mi consultorio de pediatría y bueno, y después en el año 97 me convocaron para trabajar en la Secretaría de Salud de la comuna. No estaban constituidos, no funcionaba la comuna con distintas secretarías. El cargo de Secretaría de Salud así como de las otras secretarías, ¿no? De Ambiente, Educación, Cultura, son cargos ad honorem en realidad, y que es como para colaborar con la comunidad y poder hacer trabajos que importen y que impacten positivamente en la comunidad donde uno se mueve, digamos, a través de organización de charlas, de talleres, de eventos, de difusión, y mucho trabajo en el SAMCO, ¿no es cierto? Desde la Secretaría de Salud siempre, desde que empecé a trabajar, y un poco la consigna del equipo con el que yo trabajaba era acompañar al efector de salud pública de nuestra comunidad. Nosotros somos algo más de 7.000 habitantes y tenemos un único efector de salud que atiende absolutamente todo lo que las necesidades que tenemos. Todas las urgencias o las emergencias se atienden en un único lugar, el SAMCO. No hay otro espacio privado, digamos, por así decirlo, donde podemos acudir. Y bueno, nos parecía fundamental acompañar el crecimiento de ese espacio. Y bueno, no, como te decía, fui un poco un rompecabezas entre los horarios del consultorio, mi vida familiar y obvio la secretaría también, pero bueno, con organización y tratando de proyectarme siempre lo pude hacer. ¿Cómo es su rutina de todos los días? Bueno, ahora que estoy en el SAMCO, antes yo, bueno, afortunadamente en el 2005 nació mi hijo, Santiago, así que Santiago vino un poco a cambiar mi rutina, a cambiar mi rutina entiendo yo para bien, ¿no? Para bien, para dedicarme un poco más de tiempo a mí, pero la realidad es que yo soy una persona que me gusta mucho interactuar con la gente, y no puedo dejar esa beta, digamos, ni dejar la secretaría, ni dejar el consultorio, que es algo que me divierte enormemente y que disfruto muchísimo. Realmente es mi vocación. Yo todas las mañanas me levanto, voy al SAMCO, ahora que estoy a cargo de la dirección, hasta alrededor de las 13 horas. Bueno, después vuelvo acá a casa, comparto ese rato con mi hijo, mi esposo trabaja corrido y a las 4 de la tarde empiezo a trabajar en el consultorio hasta, bueno, hasta que tenga la demanda espontánea como ocurre en los pueblos. Y a la noche o a veces
a la tarde, suspendiendo el consultorio, o al mediodía, bueno, estas cuestiones de las reuniones con el equipo de salud de la comuna, tratando de organizar y la reunión con los equipos con los que trabajamos, consumos problemáticos, servicio local de niñez, violencia de género, servicio de atención a la tercera edad, las escuelas. Trato de organizarme bueno, mi día termina a la 1 porque es el ratito, soy muy noctámbula y mi horario para mí es de 12 a 1 de la mañana. El momento en el que hago lo que me gusta, no sé, algo para distraerme, la tele, un libro, lo que sea. Muy bien. ¿Cuáles son los principales problemas de salud que presentan las familias de la zona? Mira, lo que nosotros vemos ha ido cambiando un poco la problemática. En una oportunidad, nosotros trabajamos en una ordenanza que fue un poco pionera no, en realidad fue pionera en Santa Fe, que es una ordenanza de manejo de fitosanitarios, de uso responsable y del buen uso de los fitosanitarios junto con el INTA de Oliveros. Así que, bueno, hemos trabajado mucho en esa ordenanza y en función de eso y para saber, porque lo que siempre decíamos, la temperatura respecto de lo que nos pasa con el impacto de los fitosanitarios en la salud de la comunidad era altísima, pero la sensación térmica, perdón, era altísima, pero no sabíamos cuál era la temperatura real. Entonces, bueno, acompañados por la Universidad Nacional de Rosario, hicimos una encuesta eh, que nos llevó a conocer esto que vos nos decís, ¿no? ¿Qué es lo que enferma a la gente de mi comunidad? Y bueno, por supuesto que las enfermedades cardiovasculares están en el número 1, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, después las enfermedades respiratorias. Nosotros vivimos obviamente en un área rural, eh, hay muchos acopios con polvillo y mucho en la pampa húmeda, episodios de alergia, cuadros de tipo asmático, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas secundarias al tabaquismo y enfermedades oncológicas. Así que bueno, fuimos conociendo un poco de qué se enfermaba la gente de Arequito. Y en el ámbito de los pacientes pediátricos, la pediatría es una especialidad fundamentalmente que trabaja en lo preventivo, digamos, ¿no? Nosotros hacemos los controles de salud de los niños sanos, indicamos las vacunas, y las patologías que más frecuentes vemos por lejos son las patologías infecciosas, febriles y las respiratorias. Bastante más lejos están las dermatológicas y también es importante, y no quiero olvidarme, las digestivas. Pero bueno, en líneas generales, más o menos eso es lo que nos aqueja aquí en Arequipa. Muy bien. ¿Cómo fue atravesar la crisis del COVID-19 y qué se aprendió? Bueno, la crisis del 2019 me sorprendió en los dos lugares, en la Secretaría y en la dirección del SAMCO, porque, bueno, en ese momento el médico director tuvo una situación familiar y estaba de licencia, así que, bueno, me tocó afrontarla en los dos lugares. Yo creo que fue muy difícil, tuvimos que aprender un montón de cosas en el momento, era un aprendizaje casi te diría diario, de protocolos, de cómo teníamos que manejarnos, de transmitirle a la comunidad los protocolos, mucha incertidumbre, en un primer momento también mucho miedo por parte de la comunidad del ingreso del virus a nuestra localidad y de lo que podía ocurrir. Veíamos imágenes de lo que pasaba en Europa, en Italia, de la cantidad de fallecidos y bueno, creo que el miedo era lo que dominaba a la gente de nuestra comunidad. Nosotros teníamos que hacer permanentemente comunicaciones o charlas en los medios, en la tele, en los diarios, para llevar tranquilidad a la comunidad, para instruirlos de los nuevos protocolos, en un momento con prohibiciones que nos llevó a tener algunas rigideces con gente de nuestra propia comunidad, porque te acordás que era muy restrictivo para algunas cuestiones laborales y bueno, ahí enfrentarnos con la realidad de que si no se trabajaba no se llevaba el pan a la mesa y bueno, dar respuesta un poco a eso, que se trabajó también con el servicio social para poder acompañar a esas familias. Y bueno, y después cuando llegó el primer caso, que fue un caos,
cuando tuvimos el primer caso, que no es inolvidable para mí, 28 de julio a las 20:30 nos notifican que teníamos el primer positivo. Bueno, ir a hacer todo el interrogatorio, el examen físico de la persona que estaba infectada, hacer toda la ruta epidemiológica y comunicarlo a la comunidad de Arequito. Así que bueno, armar el hospital, dividirlo en 3 sectores, un sector de ingreso de urgencias, rojo, un sector verde para pacientes con patologías no respiratorias o no febriles, un sector amarillo donde estaban las consultas de pacientes con síntomas compatibles con COVID, instituir consultorios para cada uno de estos grupos, una guardia de urgencia, un consultorio externo común, un consultorio externo de enfermedades respiratorias. Yo creo que a pesar de que hemos pasado momentos muy tristes y muy difíciles, sobre todo cuando gente de tu comunidad atraviesa una situación grave por COVID o fallece por eso, nos ha pasado en Arequito sufrir esa situación. En un pueblo deja de ser un número meramente, es tu vecino, es tu amigo, es el papá de tu paciente, en mi caso me ha pasado, papás de mis pacientes, y bueno, uno se vincula de otra manera con la gente y nos resultaba muy difícil y muy complejo. O el primer caso en un geriátrico también, armar un lugar donde pudiéramos tener a ese grupo que no sea el hospital, armar un hospital de campaña. Implicó, creo que, 24 horas de trabajo durante muchos meses. Y bueno, ni te digo después las campañas de vacunación, la ansiedad de las personas porque no les llegaba la vacuna y por qué le llegaba a uno y no le llegaba al otro. Y bueno, todo eso para que teníamos que estar para dar respuesta. De todo eso creo que el aprendizaje y lo que me llevo es 2 cosas, digamos, ¿no? Que los seres humanos somos capaces de adaptarnos a cualquier situación, por adversa que sea, somos capaces de cambiar absolutamente nuestra rutina y nuestra vida en pos de eso. Hablo por mí y por toda la gente con la que trabajé. Realmente en el SAMCO somos más de 80 personas y te puedo decir que no ha habido uno solo que no esté dispuesto a colaborar con el paciente, con la comunidad, dejando de lado todo, el grupo que hacíamos el seguimiento de los pacientes que estaban en su domicilio, que lo llamábamos diariamente, hacíamos el seguimiento de los pacientes internados para charlar y acompañar a las familias, un equipo maravilloso también. Creo que me llevo eso, la capacidad que tenemos de adaptarnos ante esa situación y por supuesto la importancia del grupo, del equipo, de la buena gente, de la gente que está dispuesta siempre a dar una mano y que frente a una situación, un problema, eh, ahí ofrece su ayuda y esto, la importancia de formar grupos de trabajo. Creo que me llevo eso, que uno solo no es capaz nunca de hacer nada tan bien como lo podremos hacer todos juntos. No solo los que trabajábamos, también toda la comunidad de Arequito, porque la comunidad de Arequito tuvo que cambiar también su rutina de salida, los chicos en la escuela, recordar que no se podía ir a los parques. Bueno, muchas situaciones que generaban muchísima angustia, no se veían con sus familias, con los abuelos, ni te digo lo que era hablar con las personas de la tercera edad, la tristeza. Bueno, eso me llevo que todos somos mucho más fuertes y cada uno de nosotros es mejor si tiene un otro al lado. Y eso lo aprendí para toda mi vida. Usted contó que, bueno, que en un pueblo justamente las personas no son un número. Entonces, lo que le quería preguntar es, ¿qué cambió la relación médico-paciente en la convivencia con las familias que atienden? Eh, Pediatría tiene una particularidad y es lo que me encanta, ¿no? Que uno no solo es el médico del niño, es el médico de la familia, porque a uno lo consultan por cualquier situación, a veces se genera un vínculo tan hermoso con la familia, con el niño obviamente, pero también con su familia, que como que lo toman de referente aunque sepan que no vamos a saber de eso, porque soy pediatra y no sé de traumatología de adultos y no sé de cirugía, pero a lo mejor les parece que si
uno está ahí y les ofrece una ayuda o un teléfono para consultar a un otro, les genera un poco más de tranquilidad. Yo creo que bueno, en la pandemia estar, acompañar, nos ha fortalecido a mí con mis pacientes. Si bien en la pandemia los pacientes pediátricos afortunadamente fueron los menos afectados, fue totalmente diferente de lo que tuvimos con la gripe A en el 2009, que la población pediátrica fue la primera que se infectó y desde el punto de vista del trabajo con los pacientes pediátricos fue muy intenso. Aquí los pacientes que se enfermaban eran adultos y los chicos, afortunadamente en mi comunidad, han hecho todo formas muy, pero muy leves que han transcurrido siempre en su casa y que en muy pocas ocasiones han necesitado un control durante la enfermedad. Pero bueno, creo que hemos estrechado mucho los vínculos y la confianza que nos tenemos, las familias y los médicos, no solo conmigo, sino con todos los médicos de la comunidad. Los médicos, los enfermeros, los radiólogos, porque creo que la comunidad de Quito sabe que con la gente que trabajamos en salud puede contar siempre. Así que yo rescato fundamentalmente eso y también rescato esto, la no mezquindad de todos, ¿no? De decir, todos nos ponemos al hombro la situación, independientemente de cuál sea nuestra especialidad, del lugar donde trabajemos, siempre se hacía un espacio para colaborar con la gente de nuestro pueblo. Así que yo creo que hemos salido fortalecidos como comunidad en lo vincular después de esta pandemia. ¿Qué anécdotas tiene con los pacientes o sus familias? Ah, con mis pacientes pediátricos, Sí. bueno, no, 1 millón. Viste que por ahí los pacientes llega un momento que los chicos colaboran un montón con el examen físico entre, no sé, recién nacidos hasta los 11 meses. A los 11 meses ya no les empieza a gustar que los revisemos o que le hagamos hacer cosas que ellos no quieren. Y así empieza una pelea del niño contra mí hasta que tiene, no sé, casi 3 añitos y ahí vuelve a colaborar y le encanta que lo revise. Pero bueno, en ese transcurso tenía una paciente que nos acordamos siempre, que ahora ya es grande, que se llama Julieta, y que, bueno, yo había logrado que ella esté más tranquila si la revisaba sentada sobre su mamá. Entonces yo, bueno, estaba muy emocionada por esa situación y la estaba ocultando a ella sentada sobre su mamá y le hablaba, y ella así de la nada, bueno, una trompada en el medio de la nariz y la mamá re que te avergonzada. Bueno, entonces la bautizamos Julieta Tyson porque era la boxeadora y siempre quedó con Julieta Tyson. Y después yo tengo una particularidad, una malformación, digamos, tengo una lengua muy particular y un día se la mostré a un pacientito, una pacientita que se llama Andreina, y ella me hizo una nota y me escribió en la nota: yo no puedo entender, Laura, cómo vos, con esa lengua tan fea, te podés haber casado con alguien. Así que bueno, me guardé esa notita. Bueno, y después, obviamente, los chicos siempre me hacen divertir mucho, además, con sus ocurrencias. Y bueno, la verdad que disfruto mucho de estar con eso y anécdotas tengo miles, o desde que te mandan un mensajito para tu cumpleaños con esas vocecitas que te derriten. Así que no, bueno, todas cuestiones muy, muy lindas y realmente que me llenan el corazón. Yo realmente disfruto mucho mi espacio en el consultorio y es lo que me apasiona hacer. Muy bien. Justamente mi próxima pregunta era, ¿qué recompensas o satisfacciones personales y profesionales encontró usted en ejercer la medicina en Arequipa? Bueno, mira, yo me acuerdo que cuando viajaba una vez en colectivo, eh, volviendo de Rosario para Arequito, viajaba con una ex profesora mía de la escuela y me decía, no, Laura, vos no tenés que volver a Arequito, porque viste que nadie es un profeta en su tierra, no va a ser bien recibido. Y yo decía, ¿por qué me dice esto? Si yo amo mi pueblo y es donde quiero desarrollar la medicina. Y bueno, realmente siempre me acuerdo de esas palabras porque en ese momento dije, tendrá razón. Pero la realidad es que yo creo que no, obviamente, después de ya más de 25 años, 27 años que estoy acá en Arequito, eh, estoy segura que no. Yo
recibo de mis pacientes, de sus familias y de las familias de los que no son mis pacientes, porque hace desde el 2011 que comparto espacio con otra colega, a la que quiero mucho, que era mi paciente, así que eso también denota que me estoy poniendo bastante grande. Y bueno, y trabajamos muy bien juntas y yo recibo mucho cariño por parte de los pacientes. Y eso a mí me llena el corazón. A mí no me importa estar durante muchas horas en el consultorio porque realmente me llena de satisfacción estar ahí, como te decía, me divierte. Nunca me levanté una mañana pensando otra vez tengo que hacer lo mismo, porque realmente para mí es un placer el trabajo. Y por supuesto, bueno, también el acompañamiento que uno tiene, porque a veces cuando vos estás en tu pueblo, estás solo y te van planteando dudas de la atención de los pacientes, pero yo durante 16 años estuve en la guardia del Hospital de Niños Vilela, que fue donde me formé como pediatra. Entonces vos tenés un grupo de gente que sigo manteniendo con la que uno puede hacer una interconsulta y saber que están ahí siempre, pero siempre. Así que yo simplemente de mi tarea en Arequito, que lo puedo decir, es agradecer la oportunidad y el espacio que la comunidad me dio y agradecer a la vida y obviamente agradecer a mis padres, porque cuando yo me fui a trabajar, la verdad, que la pasé mal. Perdón, cuando me fui a estudiar, yo extrañaba mucho a Arequito, extrañaba a mi prima, que éramos como hermanas y mirábamos novelas, y yo decía, ¿qué hago acá en Rosario? Yo quiero estar en Arequito con mi abuela, mi mamá, y me volvía todos los viernes despidiéndome de las chicas donde vivía en el pensionado diciendo me vuelvo, y mi mamá me esperaba en la esquina y me decía, hasta que vos no me demuestres que esto no es lo que te gusta, vos Arequito no te vas a volver. Yo decía, mamá, me vuelvo y a mí me encantan los chicos y estudio maestra jardinera, que se estudia acá cerquita, y sigo viviendo. Y mi mamá me decía, hace un año, Laura, y si realmente no te gusta, vos volvés. O sea que yo el lunes volvía y lloraba males. Y creo que era miedo, en realidad no creo, estoy segura que era miedo, porque siempre repetí parcial y me fue bien y dije, bueno, a lo mejor. Y por eso le agradezco enormemente a ellos que no hayan claudicado, porque ellos sabían desde toda la vida qué era lo que yo quería hacer. Y el miedo a mí me hacía pensar que me quería volver a casa, donde yo estaba segura, con mi mamá, con mi papá, con mi abuela, con mi prima, con mi hermano. Y bueno, y ellos fueron un puntal increíble para mí y bueno, y obviamente enormemente agradecida al Hospital de Niños Vilela que me formó y que me dio los mejores amigos que puedo tener. Así que creo que soy una agradecida porque realmente siempre he tenido mucha suerte toda mi vida de encontrarme con buena gente que siempre me tendió la mano y siempre pensó que era lo mejor para mí. Muy bien. ¿Qué reflexión tiene usted para hacer sobre la medicina y la práctica diaria hoy, en general? Eh, Mira, a veces hablamos con los colegas y bueno, y hay muchas cosas que han ido cambiando, ¿no? Por ahí en la pandemia recordás también esta cuestión de la virtualidad y las consultas virtuales y lo telefónico. Eh, yo creo que la medicina tiene que seguir siendo esto que nos vincula al médico con el paciente, que eso no lo podemos reemplazar por ninguna cuestión de virtualidad, por más práctico que sea. A veces uno puede resolver alguna cuestión menor, alguna duda, pero que eso de sentarnos a charlar, de mirarnos a la cara, de no tener el teléfono en medio, nos sirve mucho más. Creo que en este momento y me pasa a mí como paciente, ¿no? En algún momento he notado distancia, mucha distancia entre el vínculo médico-paciente. Es difícil llegar al médico y nosotros en los pueblos no estamos acostumbrados a eso, porque somos todos muy cercanos y porque nos encontramos en todos lados, vamos todos a la cancha, vamos todos al parque y todos saben dónde encontrarte, saben quiénes son tus amigos, si estás cenando de un amigo, saben dónde te tienen que ir a buscar. Y bueno, a veces lo que yo noto en la medicina de las ciudades es esa distancia. A veces hasta para sacar un turno, que también entiendo que la dinámica es mejor, pero no encontrás a un otro que te habla y que te escucha. Yo creo que
la suerte que tenemos nosotros en el pueblo es que todavía tenemos esto de mucha vinculación, que nos podemos encontrar y que yo creo firmemente que este encuentro presencial entre el médico y el paciente no se reemplaza por ningún otro medio de consulta. Entiendo que a veces simplifica algunas cuestiones o las distancias en la gente que tiene que viajar, pero yo lo que me parece a veces y me gustaría rescatar es una medicina más humanizada. Yo he tenido que atravesar momentos muy penosos con mi mamá y con mi papá, que ellos fallecieron, mi mamá muy joven, tenía 60 años, ya hace 23 años que falleció, y bueno, después mi papá. Y cuando uno está del lado del paciente, se da cuenta todas las cosas que al paciente le pueden molestar, le pueden generar dolor o disconfort, y bueno, y después trabaja para que los pacientes de uno no lo sientan. Pero creo que es una cuestión de humanidad, de ponerse a la altura del otro, he tenido algunas experiencias que no han sido del todo lindas, así como he tenido otras en las que he tenido colegas o médicos realmente con una calidez humana increíble. Yo creo que eso es lo que a veces uno cuestiona de la medicina actual, que como que parece que se está deshumanizando y que falta más ese vínculo, ese apapacho con el paciente. Pero bueno, es una visión muy personal de alguien que vive en una comunidad pequeña. Como no trabajo en una ciudad, entiendo que a lo mejor a veces es distinto, pero creo que lo que tiene que ver con lo vincular es algo que uno lo lleva con uno. Y que no está bueno esto de la distancia con la persona que sufre, porque en el caso mío puede venir una mamá con un hito sano a control, pero en general siempre trae una preocupación. Bueno, y esa escucha activa creo que es lo que los médicos tenemos que recuperar, sentarnos, ponernos en el lugar del paciente, escucharlo y mantener la humanidad, digamos, ¿no? Que para eso creo que nos hemos formado. Muy bien. Mi última pregunta que le quiero hacer es si tiene algo que quiera agregar y que yo no le haya preguntado. No, no, la verdad que no. Como yo te decía, bueno, la llegada de mi hijo Santiago que vino a cambiar un poco mi rutina, porque eh, pude ahí ponerme por lo menos algún horario de finalización del trabajo, que a veces uno no se da cuenta y bueno, y obviamente después lo disfruto y lo disfrutaba mucho a él, que fue tan esperado, ¿no? No, realmente como te decía, lo mío es agradecer la oportunidad que me dieron mis papás de estudiar, agradecer a la vida y a mi pueblo el espacio que me brinda, agradecer a todos los compañeros con los que trabajo. También soy muy hincha de un club, no me preguntaste eso. Soy ¿Qué muy hincha club? de que es el Club Belgrano, nosotros toda mi familia somos muy hinchas del Club Belgrano, y bueno, yo también participo de una subcomisión de la pileta climatizada. Me gusta participar, digamos, entonces, bueno, eso es lo único que me faltó decir. Lo de la subcomisión de la pile climatizada, donde también nos reunimos y este año inauguramos los vestuarios, y a sabiendas de que la natación es un ejercicio excelente y en el que pueden ir bebés de 6 meses hasta adultos tenemos un abuelo de 92, pero todas son muy gratificantes para mí.